Hola queridos amigos, nuevamente con ustedes el doctor Maximiliano, el médico que ha trabajado en los Andes, la Amazonía, la costa de Ecuador y que actualmente está viviendo junto con la mayoría de los capitalinos el drama de la crisis energética, la crisis de seguridad y la crisis económica que vive el Ecuador. Desde, como se dicen, desde donde las papas queman, desde donde se cocina toda esta historia. Y especialmente ahora que estamos frente a elecciones y donde aquí en la capital se fabrican las leyes, aquí en la capital se organiza las próximas elecciones, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué es lo que tengo que hablarles hoy día? Hoy tengo que hablarles acerca de José Mujica, el expresidente de Uruguay que ha muerto en estos días y que su muerte lo ha convertido en un espíritu libre y en un héroe de América Latina. Es muy importante esto porque José Mujica fue un hombre que primero estuvo 10 años preso porque él era considerado un subversivo en su país, cuando en ese país, Uruguay, el país, uno de los países más pequeños de América del Sur, tenía una horrible dictadura que no era solo de ese país. También la teníamos nosotros, la tenía Perú, la tenía Chile, la tenía Argentina, la tenía Brasil, Paraguay. Y todo esto, sin embargo, no le convirtió en un tipo rencoroso, odiador y que pensaba que el capitalismo era lo peor de lo peor. Tampoco pensaba que el socialismo era lo mejor de lo mejor, pero era un fiel creyente de que se podía inventar en América Latina una nueva forma de socialismo. Este socialismo que luego se llamaría socialismo del siglo XXI o más específicamente socialismo latinoamericano. ¿Qué diferencia había entre el socialismo latinoamericano, el socialismo estalinista, el socialismo maoísta, el eurosocialismo y el socialismo latinoamericano? El socialismo latinoamericano concebía que la forma de llegar a la presidencia de la República, al Parlamento o al Congreso, a las administraciones seccionales, era mediante elecciones. Y que a esas elecciones tenían que ir la gente más lúcida, más inteligente y más valiente de cualquiera de las clases sociales, pero que tuviera el compromiso de revertir la tragedia latinoamericana de ser un productor de materias primas que sobreexplota a la naturaleza y sobreexplota a los seres humanos y entrega todo el trabajo de esas personas y los recursos naturales a potencias expansionistas o colonialistas, como fueron las potencias europeas, como es Estados Unidos y también como lo era la Unión Soviética. Consideraba Mujica que el stalinismo fue en realidad una de las peores formas de gobierno que existió en el planeta Tierra y que se caracterizaba porque todas las decisiones sobre
más de 350 millones de habitantes, que era lo que tenía en ese entonces la Unión Soviética. Era un país que tenía más habitantes y más territorio que Estados Unidos. Estaban sometidas al capricho, a la enfermedad, a la arrogancia, a la vanidad y a la crueldad de Stalin. Basta con señalar que Stalin en la Unión Soviética llegó a matar de forma selectiva, es decir, no por un bombardeo, no porque hubo catástrofes ambientales, no porque llegó una peste en su gobierno, sino de manera expresa, mediante sus lugartenientes, mediante el ejército, mediante la KGB, su policía secreta, a 20, estoy hablando de 20 millones de seres humanos, cuando en este planeta había la mitad de la población que existe en este momento. Es decir, él gobernaba en un país que tenía 350 millones de habitantes, que sería el equivalente a tener 700 millones de habitantes en este momento. Y mató a 20 millones de habitantes, que sería como matar en este momento a 200 millones de seres humanos. Mujica entendió que el socialismo estalinista, al igual que el socialismo maoísta, en cambio, no solamente que mató a la población en una guerra civil en China, sino que además produjo alteraciones en el ecosistema mediante el mal manejo de los recursos agrícolas de ese país, y se dedicó inclusive a matar a las golondrinas para justificar que la hambruna que tenía China era por culpa de las golondrinas que se comían los granos. Y después de que mató a cuantos pájaros pudo, tras la muerte de aquellos pájaros, China se vio invadida por insectos, y estos insectos terminaron con las cosechas de China, y esto produjo una de las peores hambrunas que registra la historia humana en el planeta Tierra. Como consecuencia de eso, murieron en China casi 100 millones de habitantes. También Stalin, en su demencia por crear haciendas colectivistas en manos del Estado, es decir, las cooperativas productivas, pretendió industrializar el campo y producir el exterminio masivo de áreas forestales que a su vez proveían agua y proveían nutrientes al suelo, y como consecuencia de aquella catástrofe ecológica que provocó esta forma de colectivismo socialista llamada cooperativas, que también se implantó en China, en Cuba, se produjo una hambruna tal en toda la Unión Soviética que fueron afectados países, en especial Ucrania, y como consecuencia de esa hambruna y de quitarle a Ucrania, que era el mayor productor de alimentos de Europa, esos alimentos para redistribuir en el resto de la Unión Soviética, donde se aplicó esta misma demencial forma de producción antiecológica, 6 millones de ucranianos murieron. Algo que Ucrania ahora le reprocha a Rusia, y por lo cual se resiste a ser parte de Rusia,
y no acepta la sumisión ante Putin, por lo que lleva al frente una guerra que es una guerra de reivindicación, de rememoración de lo cruel que fue el régimen de Stalin y lo cruel que pretende ser ahora el régimen de Putin. Entonces, Mujica nos hace una reflexión y considera que el proceso electoral, esto de participar en elecciones, esto de tener proyectos, esto de presentar a la población opciones y que la población elija, tenga el derecho de convertirse de ciudadano a persona, que la diferencia fundamental entre un ciudadano y una persona está en que el ciudadano tiene deberes y derechos que se los da y se lo quita el gobierno de turno, y la persona es el individuo que tiene la capacidad de decidir por sí mismo en todo, y normalmente lo hace gracias a que está bien educado, está bien informado y tiene la posibilidad de expresar su voto, de expresar su opinión, de tener libertad de prensa, libertad de conciencia, libertad de opinión. Algo que no existía y no existe en los países socialistas en este momento, como Cuba, Nicaragua, Venezuela, Rusia e inclusive en China, peor en Corea del Norte. Esto nos llevó a tener un hombre llamado José Mujica, que llegó al poder en Uruguay, y a diferencia de Rafael Correa, que perdió la cabeza porque fue rodeado de gente que era mala, comenzando por Lenín Moreno y los 50 asambleístas que le traicionaron en el año 2017. Y esta gente mala lo que hizo es convertirle a él en una estrella mediática. Y esta estrella mediática, que disponía de 3 canales de televisión, numerosas radios y que hacía sabatinas todos los fines de semana, se convirtió en un ídolo con pies de barro. ¿Por qué? Porque lo que tenía, los que le levantaban a este ídolo, los que cantaban, los que llevaban el andamio en el que los que llevaban, digamos, lo que le cargaban en su espalda, el trono de Rafael Correa, eran unos verdaderos cobardes, primero, traidores, segundo, leguleyos, tercero, eran además demagogos. Esos eran los que tenían a Rafael Correa elevado en el trono. Ya Mujica le advirtió a Correa: tú estás perdiendo la cabeza con esto de todos los halagos que te dan, toda la popularidad que tienes y estos premios que te dan en cada vez que vas a visitar un país, estos honoris causa que te nombran como profesor emérito de universidades, te está haciendo perder la cabeza. Y entonces Mujica le advirtió a Rafael Correa. Y este hombre sabio, que no tuvo ningún problema cuando él terminó su periodo en convocar a elecciones y no pretender prolongarse,
como intentó Rafael Correa, que inclusive hizo una consulta popular que fue el motivo de su desgracia para poder prolongarse indefinidamente. Mujica no cometió ese error y siguió manteniendo un sistema en el cual el presidente tenía un máximo de tiempo, no podía extenderse ni reelegirse indefinidamente. Y entonces Mujica, que se jubila, que no quiere ser más candidato, llama a elecciones y en las siguientes elecciones su partido pierde. Y ahora tienen un partido de derecha que está gobernando. Y este partido de derecha ahora convoca elecciones y es muy posible que pierda las próximas elecciones. Gracias a que muere Mujica, y Mujica cuando muere, desde la pensión que recibía como expresidente en Uruguay, la mayor parte de esa pensión la entregaba a instituciones educativas de Uruguay y prefería sobrevivir el día a día vendiendo los huevitos que producían sus gallinas, la lana que producían sus ovejas, el maíz y las legumbres que se cosechaba en su pequeña finquita, autosuficiente. Y además hasta vendió su Volkswagen, que era una reliquia de esos años 30 o 40, cuando recién apareció el vehículo, y que él lo llevaba de arriba para abajo y lo vendió a un precio extraordinario, gracias a que era antiguo, estaba bien conservado y había sido el vehículo de este hombre inteligente que todos los días, o por lo menos cada cierto tiempo, Deutsche Welle, la radio y televisión de Alemania, le invitaba a dar su opinión sobre los problemas de América del Sur, con su programa Vista desde el Sur, y a través de eso demostraba cuánta sabiduría había adquirido, y la sabiduría le llevó a ser un individuo que logró librarse de la más importante tragedia que puede invadir a un ser humano: el odio. El odio a su propio pasado, a su presente, a su futuro, a sus semejantes, a sus familiares, el odio a otros modelos de gestión política, a otros modelos de desarrollo. Él se libró de este odio y se convirtió en un ideólogo en el norte para futuras generaciones que piensan que es posible un socialismo latinoamericano que se puede construir a partir de elecciones, de la justa distribución de la riqueza y de la tolerancia. Muchas gracias.